Se da en San Juan el fenómeno que se ha observado en todo el país y que los politólogos, la ciencia política, hablo de ciencia política porque hay una particularidad, voy a abrir un paréntesis. Si hay una ciencia ausente en el estudio del terrorismo de Estado en Argentina, es la ciencia jurídica. Los juristas no se han ocupado de estudiar el terrorismo de Estado, no les ha interesado, salvo honrosas excepciones. Fundamentalmente, el máximo penalista que tenemos en Argentina, que es Marcelo Sanguinetti. El joven Sanguinetti fue el que se ocupó de estudiar este fenómeno. Hay algunos artículos aislados de Zaffaroni y de algún otro jurista de esta época, me refiero a la época de la transición, y con posterioridad. Pero la ciencia jurídica se ha mantenido ausente en el estudio de este fenómeno, que es muy curioso. O sea, el fenómeno más criminal de la historia argentina no es estudiado por el derecho penal. ¿Quiénes lo estudian? Los politólogos, las ciencias, los sociólogos, los cientistas sociales en general. Ellos han estudiado el fenómeno represivo, no los juristas, salvo estas excepciones. Bueno, decía, ellos observaron que en el esquema represivo existía una decisión centralizada y una ejecución descentralizada. La decisión centralizada la tomaron las juntas militares de las Fuerzas Armadas. En esto que referí, ya desde 1975, con seguridad desde 1976, ya desde 1975, adoptaron la decisión de implementar la represión clandestina. La ejecución es descentralizada. La suerte de los detenidos en San Juan depende de las autoridades que están en San Juan. No dependen del comando. Acá las autoridades que ejercen el mando en San Juan son los responsables de la suerte final de los detenidos en San Juan. Ahí está la ejecución descentralizada. Y va a ocurrir lo mismo en todas las jurisdicciones. Y dentro de las jurisdicciones pasa lo mismo. En Mendoza, la ejecución descentralizada, por un lado está en la ciudad de Mendoza y por otro lado está en San Rafael, por ejemplo. En San Juan ocurre lo mismo. Entonces, estas notas tiene el terrorismo de Estado en San Juan comunes y distintas al terrorismo de Estado en el país. Un segundo, ya. Ya para terminar esta introducción, hay mucho para hablar, pero he hablado del diagrama represivo en San Juan, de la práctica represiva en San Juan, de la jurisprudencia. Me quiero detener en algunas particularidades que he observado en este juicio y que forman parte de este juicio específicamente o de la represión en San Juan en particular. Ya algunas ya han sido mencionadas en los juicios anteriores, no importa, las voy a repetir aquí. Es lo que quiero destacar como claridades de este juicio. Me quiero olvidar de algo que yo dije, recién hablé de los centros clandestinos de detención, y dije, hay una prueba documental de un centro clandestino de detención que funcionó en los primeros momentos del accionar represivo, luego del golpe, que es la legislatura provincial. Pero esto lo sabemos, ya se sabe de los juicios anteriores, ya es ya está incorporado, pero esto lo conocemos a partir de un expediente militar.
labrado por el RIM, por el RIM 22, a raíz de un hecho de abuso sexual en contra de una prisionera. En ese expediente la misma autoridad militar, en un expediente militar, deja constancia, por llamarlo de algún modo, que en la legislatura de San Juan se montó un centro clandestino y en el cual se interrogaba a prisioneros políticos bajo tortura. Y imputados que están mencionados que están acá involucrados en este juicio, están mencionados en ese sumario que realizó la autoridad militar. Luego lo citaré con mayor detalle cuando lo encuentre, pero tenemos una prueba documental de ese centro clandestino. Otra particularidad de San Juan, que no tenemos en Mendoza y que no hay en otros lugares del país. Aquí se encontró documentación importante del D2 que estaba guardada en una habitación y que el Poder Judicial logró acceder a la misma y logró incorporarla como prueba para los juicios que siguieron. Una documentación que no se conocía al primer juicio, pero sí en el segundo. Yo voy a citar mucho esa documentación porque proviene del principal aparato represivo de la policía de San Juan. En Mendoza, la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia no tuvo esa suerte. La documentación de este aparato, que también se llamó D2, como en por lo menos 8 provincias, D2. ¿Por qué? Porque la policía, las leyes orgánicas de la policía repitieron la estructura militar. O sea, así como la estructura militar, cada unidad militar tiene un estado mayor, acá se denominó S1, S2, S3, S4, en Mendoza G1, G2, G3, G4 y algunas veces G5, y más o menos la distribución de las materias propias de cada subunidad era la misma. También la policía, las leyes orgánicas de las policías, que provienen fundamentalmente de la penúltima dictadura. Allí fueron elaboradas, no digo sancionadas, no son leyes entre comillas. Entonces, estas leyes orgánicas policiales repiten la estructura de las Fuerzas Armadas y también establecen una organización similar, y por eso la policía de San Juan tiene un D1, un D2, un D3, un D4, en espejo con la estructura militar. Yo acá tengo a la vista la ley orgánica de la Policía de San Juan del 4 de mayo de 1970. Yo dije que son leyes que provienen de la penúltima dictadura, en el cual establece una organización como la que mencioné. Y la noción, bueno, voy a ir es una noción que se ha hablado en este juicio mucho, a la noción de lo que digo ahora, la noción de la distinción entre comando y mando, que es la siguiente, lo digo en mis propias palabras. La noción de comando es una noción más estática, es un colectivo, es una institución, un colectivo de personas dentro de una autoridad, de una organización militar, que tiene por función emitir órdenes y hacer que se cumplan las órdenes. En cambio, la noción de mando está hasta prevista en un reglamento público. Y la noción de mando es
un atributo de todo militar, ¿no? O sea, la posibilidad de impartir una orden lícita, ¿se entiende? Bueno, esta distinción, lo digo con mis propias palabras, puedo acudir al reglamento, esta distinción también está consagrada en la ley de la policía. La noción de mando está en el artículo 4 de la ley orgánica de la policía, y hay una sección entera un título entero de la ley orgánica de la policía que se llama Comando Superior de la Policía. Ahí está, es una noción, la policía también repitió esta distinción que es propia del ámbito militar. Entonces también se puede hablar dentro de la policía de un comando policial y de un mando policial. Son conceptos que nosotros vamos aquí a enfatizar y vamos a tener muy presente cuando analicemos la situación de los imputados, porque lo vamos a tener muy, muy, muy presente, porque el tema en la represión clandestina, como la que se está juzgando acá, no es tanto el comando, porque el comando está en el RIM 22 y en las unidades, qué duda cabe. El problema de la represión clandestina está en el mando. Entonces, y por eso, un autor como Roxin, cuando escribe sobre el dominio de organización, o al principio se llamaba dominio del hecho por aparatos organizados, el manejo de aparatos organizados de poder, y luego él resumió esta categoría como dominio de organización, como una categoría de autoridad mediata. A ver, para que exista autoridad mediata en aparato organizado de poder, la persona tiene que tener poder de mando. Es un requisito fundamental. Si no tiene poder de mando, no será autor mediato. Podrá ser ejecutor. Puede ser ejecutor. Pueden haber ejecutores sin poder de mando, por supuesto. Pueden haber ejecutores. Y dentro, entre los ejecutores, puede haber uno que tenga mando. Eso depende de cada caso concreto. Pero son categorías que se aplican tanto a la estructura militar como a la estructura policial. Entonces no es cerrado hablar de estas categorías en referencia a las dos principales instituciones que aquí están siendo sometidas a juicio.